El retorno del Mesías. La primera venida del Espíritu Santo a la tierra fue con la finalidad de pagar el pecado del hombre y reconciliarlos ante el Padre, y así poder inscribirlos en el libro de la vida. El Hijo unigénito de Dios, en el cielo llamado Miguel, el Gran Príncipe, venía a liberar de la esclavitud del pecado a la humanidad, es decir, siempre y cuando creyesen en Él. Para esta misión como Espíritu, tenía que encarnar y nacer, obteniendo así un nombre nuevo: Jesús, Jesucristo de Nazaret. Esta obra de crear a Cristo y así celebrar el pacto eterno, que consistía en nacer de esta carne humana, del templo del Espíritu Santo. Y así, encarnado, subió al cielo, donde permanece a la diestra del Padre, hasta que sus enemigos sean puestos debajo de sus pies. Sin embargo, prometió volver nuevamente el Espíritu Santo. Volvería, y con él juntamente el Consolador, el Elías postrero, quien tenía la virtud y potestad de bautizar con espíritu y fuego, y tenía la misión de preparar y restituir un pueblo apercibido para Dios, con las palabras del testimonio dadas en su corazón y derramadas en espíritu a quienes creyesen en él, confirmándonos el testimonio del cielo. Esta profecía del retorno del Hijo del Hombre y la restauración de las cosas era siempre una interrogante constante en sus discípulos. Y después de su resurrección, mas Jesús no declaraba cuándo, y sin embargo le recordaba que la promesa de ser bautizados en el Espíritu estaba en pie. Recordemos algunos pasajes en el libro de Hechos de los Apóstoles. Entonces los que se habían juntado le preguntaron diciendo: Señor, ¿restituirás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo, que vendrá sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta lo último de la tierra. Porque Juan, a la verdad, os bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo, no muchos días después de esto. Empero, esto hablaba Jesús con sus discípulos antes de su muerte, y les decía de esta manera: Empero, yo os digo la verdad, os es necesario que yo vaya, porque si yo no fuese, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si yo fuese, os lo enviaré, y cuando Él viniere, redarguirá al mundo de pecado y de justicia y de juicio. De pecado ciertamente, porque cuanto no creen en mí, y de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo es juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, mas ahora no lo podéis llevar. Pero cuando viniere aquel Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, pero no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que han de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Era acaso que Juan el Bautista habría de volver nuevamente? ¿O era Juan Bautista figura del que había de venir? Juan mismo testifica de la manera siguiente: Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, mas el que viene tras mí, más poderoso es que yo, los zapatos del cual yo no soy digno de llevar. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Ciertamente Jesús, antes de ser glorificado, no bautizaba, aún con el Espíritu Santo. ¿Cuál era la razón?
por el cual no bautizaba con el Espíritu Santo de la promesa. Escuchemos lo que él mismo nos decía de esta manera. Mas en el postrer día grande de la fiesta, Jesús se ponía en pie y clamaba diciendo: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su vientre. Y esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús aún no estaba glorificado. Por ello dice San Juan: estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora es llegada, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado la potestad de toda carne, para que dé vida eterna a todos los que les distes. Esta empero es la vida eterna, que te conozcan, el solo Dios verdadero, y a Jesucristo, el cual has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame, tú cerca de ti mismo con aquella gloria que tuve cerca de ti antes de que el mundo fuese. Luego de ser glorificado por el Padre en el cielo, y ser levantado de los muertos por el Espíritu Santo, Jesús volvió a encontrarse nuevamente con sus discípulos, hasta el día en que, habiendo dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que escogió, fue recibido arriba, a los cuales después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles por 40 días y hablándoles del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, que oísteis, dijo de mí. Porque Juan a la verdad os bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo, no muchos días después de esto. ¿Era la promesa, acaso, para que se cumpliese la profecía, a bautizar con el Espíritu Santo, solamente para los apóstoles y creyentes de aquellos días? Esta era una demostración de la promesa del derramamiento del Espíritu Santo a cumplirse también en los últimos días. El profeta Joel nos dice: y será que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros viejos soñarán sueños, y vuestros mancebos verán visiones. La obra de pagar el pecado del hombre lo habría consumado en la cruz, y redimir al hombre ante el Padre, es decir, a toda la humanidad de esta generación. Sin embargo, la decisión de volverse a Dios era precondición para recibir el Espíritu Santo. Observemos la cita que nos entrega el libro de Proverbios, y luego de Job, que nos confirma que en ella radica la clave del entendimiento. Dice: volveos a mi reprensión. He aquí, yo os derramaré mi espíritu, y os haré saber mis palabras. Ciertamente, espíritu hay en el hombre, e inspiración del Omnipotente los hace que entiendan. Pues Dios quiere, a través de la inspiración del hombre, mediante el derramamiento del Espíritu Santo, la renovación del corazón del hombre, andando y guardando sus mandamientos y poniéndolos por obra, con el propósito de hacer en ella su habitación y hacer del hombre un templo del Espíritu. El mensaje a través de Ezequiel nos explica así: y os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis mandamientos, y guardaréis mis derechos, y lo pongáis por obra. Nos da a través de la inspiración un reconocimiento especial.
San Pablo, el apóstol de los gentiles, dice en el libro de Romanos: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. La promesa de inspiración siempre estuvo presente a través de las profecías anunciadas por diferentes profetas en cada tiempo, aún desde el Génesis, que declaraba la venida del Mesías y su postrer retorno, con el fin de congregar a los pueblos a través del derramamiento del Espíritu Santo a la humanidad. Tendría que venir el Consolador, Shiloh, como dice el libro del Génesis. Judá, alabarte han tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío, encorvóse, echóse como león, así como león viejo, ¿quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, y el legislador de entre sus pies, hasta que venga Shiloh, y a él se congregarán los pueblos. ¿Quién es Shiloh? Shiloh quiere decir pozo de aguas vivas, que reposa mansamente. Entendiendo esto en términos proféticos, quiere decir de aquel varón que ha de bautizar con el Espíritu Santo, como decía de él mismo Jesús: el que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su vientre. Y esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no estaba aún glorificado. Luego de haber sido glorificado por el Padre, cuando acabó la obra de redención del hombre a través del derramamiento de su sangre, cual constituye un testimonio, juntamente al testimonio del bautismo de agua, el tercer testimonio sería con el bautismo del Espíritu Santo, promesa que es testimonio del cielo, y tenía que ser glorificado por ella aquí en la tierra, y confirmada por la humanidad a todos los que en él creyesen, tras el retorno del Espíritu Santo. San Lucas nos habla de que vendrá aquel varón en quien radica aquella potestad, de aquel Shiloh, quien congregará a las gentes y que lo glorificará, porque tomará de él para hacerlo saber, nos recalca el Salmo, porque él irá delante de él con el espíritu y virtud de Elías, para convertir los corazones de los padres a los hijos, y los rebeldes a la prudencia de los justos, para aparejar al Señor un pueblo apercibido. Él me glorificará, porque tomará de lo mío, y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre, mío es. Por eso dije que tomará de lo mío, y os lo hará saber. Con este preámbulo, acerca de la profecía del retorno del Hijo del Hombre, y la potestad de bautizar con el Espíritu Santo y fuego, aperturamos a compartir el testimonio de aquel varón que nos confirió sus enseñanzas a través de sus lecciones acerca del misterio guardado por los siglos. Permítanme contarle, amados hermanos, aquel acontecimiento del cual fuimos testigos y deseamos sepa vuestra generación.